¿Qué tal? Bienvenida a tu podcast Transformando Vidas, en donde hablamos acerca de Dios desde una perspectiva nueva, fresca y diferente. Comenzamos. ¿Qué tal, mi querido amigo? Bienvenido a un podcast más, a un episodio más de esta, tu serie de Milagros y Enseñanzas de Jesús, de este podcast Transformando Vidas. Ya estamos en el episodio número 5 de realmente este comienzo, ¿no? O este proyecto. Entonces, honestamente estoy muy emocionado, ya es un avance, de prácticamente un mes y cachito compartiendo mensajes y veo que a muchas personas realmente les ha llamado la atención, les ha gustado, lo cual les agradezco bastante. Y el día de hoy continuamos con este episodio 5 y tenemos realmente un tema interesantísimo y es un tema a lo mejor que ocasiona ciertos conflictos, pero que también siento que es un tema muy relevante para la fe de la gente, para el acercarse a Dios. Por lo mismo creo que se tiene que tratar y Jesús en una de sus enseñanzas lo habla justo acerca de esto. Y estoy hablando de ser imperfectos, de la imperfección. Y cuando nosotros hablamos de imperfección, hablamos de algo que no es obviamente perfecto, ¿verdad? Que tiene algún error, que tiene alguna falla, que es algo que por más que le buscas, debe de tener por ahí algún detalle. Esa es la imperfección, ¿no? Y entendemos, yo creo que todos, de alguna manera sencilla o clara, que todos somos imperfectos de alguna manera, ¿no? De alguna forma. Todos en nuestra forma de vivir, en nuestro carácter, en nuestra persona, tenemos puntos positivos y tenemos puntos negativos. Somos personas que en ocasiones a lo mejor somos muy fieles en ciertas cosas, muy infieles en otras, que somos muy dedicadas en algo y muy poco delicadas en algo, pero somos personas completamente imperfectas. En ocasiones cometemos también el error de cierta forma u otra, ver que cuando alguien más comete una falla, ver que cuando alguien más se equivoca, ver que cuando alguien más falla, nosotros dejamos de entender que somos imperfectos, nos ponemos una playera de perfección y empezamos a señalar absolutamente a todos, ¿no? Y empezamos a decir, mira esta persona cómo se comporta, mira esta persona lo que hizo, mira esta persona cómo ha fallado, mira esta persona lo que ha hecho. Y entonces comenzamos a sentir de alguna forma u otra que nuestra manera en la que vivimos, que nuestra manera en la que nos comportamos es completamente correcta, que somos perfectos. Y la verdad es que no es así, no es así, ¿no? Y en particular, también esto sucede mucho cuando hablamos de la gente de la fe, de la gente cristiana, por ejemplo, ¿no? Hay personas que en ocasiones tienen visualizado a la persona cristiana como una persona que tiene que ser perfecta, que no comete ningún error, que tiene que ser una persona donde siempre sus comentarios sean correctos, sean coherentes, que sus actitudes sean correctas, que su manera de comportarse sea correcta. Y la verdad es que cuando nosotros mismos crecemos en un ambiente donde nos piden ese nivel de perfección en la vida, llega el punto donde en nuestra vida hay mucha frustración. Hay mucha frustración porque nos damos cuenta en la vida real, en la vida fuera de una imagen, de una máscara, en esta vida real que todos vivimos, que en nuestra vida está llena de imperfecciones, de momentos flacos, de momentos donde no somos fuertes, donde cometemos errores, donde lastimamos personas y entonces nuestra fe comienza a ser atacada por ese pensamiento o esa idea que teníamos de perfección, porque entonces al ver que no hay forma alguna, por más que lo intento, de ser perfecto y de vivir sin errores, empieza a contristarse o empieza a lastimarse nuestro corazón y a decirnos, no podemos vivir así, soy una persona hipócrita, soy una persona que no predica que no vive la fe, soy una persona que siempre falla, y inclusive llegamos a pensar que no tenemos cabida en el corazón de Dios, ¿no? Que ya el fallo ha sido de tal manera, de tal magnitud, ya soy una persona tan completamente imperfecta que como Jesús, como Dios va a poder escuchar a una persona imperfecta. Entonces yo siento que muchas personas que nacimos en una cuna cristiana, en ocasiones se nos puso esa vara alta. También creo que no ayuda mucho, y este es un error de la gente, que a veces piensa que las personas que están adelante en un púlpito
o que están adelante en una clase de escuela dominical, o que son maestros, son personas perfectas, porque solamente los conocen en la iglesia. Pero si realmente todos nosotros tuviéramos cámaras 24/7 y vieran nuestra forma de vivir, probablemente va a haber momentos, no probablemente, estamos seguros de que va a haber momentos flacos, momentos donde actuamos de manera incorrecta, momentos donde nos enojamos y contestamos de una manera que no teníamos que contestar, momentos en donde nos alteramos y le hablamos mal y lastimamos a una persona, momentos de soberbia, momentos de tentaciones donde caímos en tentaciones, donde pecamos. Todo eso puede quedar grabado en una cámara de 24/7 de pastores, de maestros y de cualquier otra persona que predique y que comparta de la fe, porque somos personas imperfectas. Y el ser personas imperfectas no tiene absolutamente nada de malo, ¿sí? Ahora, con esto no estoy diciendo que al ser personas imperfectas tenemos como el camino libre, ¿verdad? Para poder hacer todo lo que queramos, el camino libre para vivir una vida llena de pecado, llena de fallas, llena de faltas, sino al contrario, a lo que me refiero es que en nuestra vida vamos a procurar seguir una vida de acuerdo a nuestra fe, pero que debemos ser conscientes que no somos perfectos y que tarde o temprano vamos a llegar a cometer algún error, algún fallo, pero siempre vamos a tener la posibilidad de ser restaurados, de ser restituidos y de continuar nuestra vida cristiana, porque a final de cuentas solamente a través de esa idea, de ese pensamiento, vamos a poder tener una vida llena de plenitud. Ahora, esto también pasa con muchas personas que a lo mejor no son cristianas, nunca han ido a la iglesia, pero que ven siempre por la manera a lo mejor en la que se comparte el mensaje de Dios, que esta gente que se dice ser cristiana da la sensación como si fuera gente perfecta que va a una iglesia a ser aún más perfecto, pero no es así. Por eso cuando estas personas que ellos ven como perfectas cometen algún error, inmediatamente lo primero que dicen es son hipócritas, ¿verdad? Son hipócritas porque ellos me dijeron que hiciera esto, que hiciera aquello, pero lo que no entienden es que somos personas como cualquiera de nosotros, como cualquiera de los que me escuchan, y que somos personas en proceso. Estamos en un proceso de transformación y en cualquier momento podemos equivocarnos. El mensaje que compartimos es un mensaje de Dios lleno de amor, lleno de perfección, pero no significa que nosotros ya seamos completamente perfectos, sino que estamos en ese camino, en ese trayecto. Y siento que a veces esa idea o esa vara alta de perfección también nos hace compartir el mensaje a nosotros como cristianos de esa forma, ¿no? Como ser muy exigentes y poner a veces carga sobre la gente que muchas veces ni siquiera nosotros podemos llevar. Y entonces deja de ser una fe práctica y genuina y se comienza a volver una fe teórica, ¿no? Una fe que no es en base a experiencia, sino es una fe en base a lo que sé, a lo que conozco, porque yo soy incapaz de vivir lo que predico, porque yo predico que tengo que ser perfecto y como predico que tengo que ser perfecto, yo mismo no lo puedo lograr. Pero en este episodio, en este enseñanza de Jesús, nos deja en claro que no es así, que es muy diferente. ¿Y dónde podemos ver esto? Jesús en algún momento lo invitan a comer a una casa y esta casa está llena de cobradores de impuestos. Esos cobradores de impuestos eran sumamente mal vistos porque eran como traidores, ¿no? Traidores hacia el pueblo judío, porque ellos recolectaban impuestos para dárselos a Roma, le cobraban impuestos a su propio pueblo para dárselos al imperio romano. Entonces, llega ese momento donde Jesús es invitado con la gente más repudiada del pueblo y Jesús va a comer con ellos. Entonces, había otras personas, un grupo, ya lo hemos platicado en otros episodios, de fariseos, que eran personas que conocían la ley de Moisés, que eran gente que se enfocaba mucho como que a que las demás personas, a que el pueblo en general viera cómo ellos cumplían la ley, ¿no? Y hacer evidente que ellos eran los buenos, los correctos, los perfectos. Y entonces cuestionan a Jesús. ¿Por qué tus discípulos están siempre comiendo y bebiendo con esas personas? ¿Por qué tus discípulos están con otras personas? ¿Por qué tú estás comiendo con pecadores? ¿Por qué comen y beben con semejante escoria? Inclusive así lo menciona la Biblia. En la Nueva Traducción Viviente, en Lucas capítulo 5 del 30 al 31, dice la palabra escoria. ¿Por qué comes con esa escoria? Así es como los fariseos veían a los cobradores de impuestos. ¿Por qué comes con estos imperfectos? Con esta, a lo mejor va a sonar fuerte, pero con esta basura de la sociedad, ¿sí? Que no sabes quiénes son. Y entonces Jesús hace un comentario interesante, porque lo que dice es, la gente sana no necesita médico,
sino a los enfermos. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús con este mensaje? Bueno, pues muchísimas cosas. En particular, le está diciendo que los doctores vienen por los enfermos, no por los que se creen sanos. Y esto habla mucho de la condición humana. ¿Cómo entender cuál es nuestra condición? En este pasaje o en este relato vemos que hay dos tipos de personas, fariseos y cobradores de impuestos. Unos de ellos, los fariseos, se creían perfectos, creían que en ellos no había mancha, o creían que eran personas que cumplían la ley, que hacían lo que Dios quería que ellos hicieran y ante el pueblo, ante el mundo lo mostraban. En otros pasajes menciona que eran personas que les encantaban que los vieran en las plazas públicas, que les encantaba que los saludaran, que les encantaban que los felicitaran, que les encantaba que le dijeran, oye, ustedes son rabís, maestros, ¿no? Ustedes son, wow, a ellos les fascinaba, pero realmente sus obras, ya su corazón, no cumplían ni vivían de acuerdo a lo que Dios decía. Pero por otro lado, tenemos a personas sinceras, personas que no trataban de aparentar algo que no eran, sino personas imperfectas, los cobradores de impuestos. Todo el mundo sabía lo que hacían, todo el mundo sabían que cobraban impuestos, ante todo el mundo eran evidenciados. Ellos no buscaban que la gente les aplaudiera, simplemente querían tener un momento con Jesús. Y esto nos habla de la condición de la persona. Ahora Jesús dice, los enfermos no necesitan médicos. Perdón, los enfermos necesitan médicos, los sanos no. Entonces, lo que les está diciendo prácticamente es, ustedes, que son los cobradores de impuestos, necesitan médicos porque están enfermos, pero los fariseos son perfectos, ellos no necesitan médico, ¿verdad? Eso podemos llegar a entender en una primera instancia. Sin embargo, a lo que Jesús se refiere es, yo vengo a aquellos que reconocen su posición y que entienden que son imperfectos. Yo no puedo venir con los que son perfectos, porque los que son perfectos, aparentemente, entre comillas, no me necesitan, porque ellos creen que toda la vida, que todo lo que hacen, que todo lo que tienen está bien. Entonces, ¿por qué necesitan a Dios? No necesitan a Dios, pero yo vengo por los que entienden su condición de imperfección. Entonces, aquí nos enseña algo interesante. Los que comprendían su condición de imperfección, que eran justo los cobradores de impuestos, eran los que estaban más cerca de Jesús. Ellos estaban comiendo con Jesús, pero los fariseos, aquellas personas de renombre, que les interesaba más lo que opinara la gente y mostrar un perfil perfecto ante las personas, ellos estaban lejos de Jesús, estaban sin comer, sin compartir el pan con Jesús. ¿Por qué? Por su actitud, por su sentir de perfección, que es una mentira. Ellos estaban igual de necesitados que los cobradores de impuestos, pero su orgullo no les permitía ver la condición de su corazón. Entonces esto nos demuestra cómo el reconocer que somos imperfectos nos acerca a Jesús y el reconocer que somos perfectos nos aleja de Él, ¿sí? Entonces vamos a ver las consecuencias de la perfección o del pensamiento erróneo, equivocado de perfección y del pensamiento de imperfección. En el pensamiento de perfección que tenemos frustración. La gente que está con una vara alta pensando que su vida tiene que ser perfecta, tarde o temprano va a quemarse, a burnout, ¿no? O sea, como le llaman así, ¿no? En los temas empresariales, es decir, va a desgastarse tanto por buscar ser en todo momento perfecto que se quema, llega el punto donde llega la frustración a su vida y entiende que por más que trate, que intente, que se esfuerce, jamás va a lograr cumplir esa vara que se ha puesto, porque es una vara que humanamente no se puede alcanzar, pero toda la vida va tratando de buscar esa vara. Y entonces cuando comete errores, cuando falla, es tan duro su propio juicio hacia él que no le permite continuar, sino que se da por vencido. ¿Sí? Ese pensamiento de perfección que a veces nos ponemos nosotros nos hace darnos por vencidos, nos hace no continuar en el camino de la fe, nos hace no acercarnos a Jesús, nos hace llenarnos de frustración porque no podemos entender que en nuestra imperfección podemos tener acercamiento con Dios, pero en esa perfección, ese mismo orgullo nos impide acercarnos a Él, ¿no? Entonces esta frustración nos lleva a fracasar. Y creo que hay muchas personas que quizá me están escuchando que se sienten identificadas con esto. Tal vez cuando estábamos chicos, y hablo específicamente de la gente que comparte una fe en Cristo, una fe en Dios, nos hemos puesto esa idea como de perfección o nos han puesto esa idea de perfección.
Y entonces al momento de vivir nuestra vida y fracasar, una, otra, 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 otra y otra vez, nos damos por vencidos porque decimos es que no puedo, no puedo seguir a Jesús porque es demasiado exigente esta sensación de perfección. Yo no puedo seguir a Jesús. Yo no puedo ir a Él porque Él es perfecto. Yo, ¿cómo me puedo acercar? Yo no puedo seguir a Jesús. Entonces, somos personas que el juicio es tan duro hacia nosotros mismos por esa vara tan alta que nos hemos puesto de perfección, que la idea más sencilla que tenemos en el momento es alejarnos, apartarnos de Él, no sentarnos a la mesa con Jesús. Y por otro lado tenemos el reconocimiento de la imperfección de la parte de los cobradores de impuestos, que ellos estaban cercanos a Dios, que ellos estaban cercanos a Jesús. Y vamos a ver las consecuencias de entender que somos imperfectos. Bueno, al entender que somos imperfectos, entendemos que tenemos necesidades, que no somos personas completas, sino que tenemos necesidades, necesidad de sanar, necesidad de ser perdonados, necesidad de escuchar palabras de esperanza, necesidad de perdonar. Somos personas imperfectas, necesidad de ser transformados en nuestro carácter. Y entonces buscamos suplir esa necesidad. Y entonces nos podemos acercar a Dios, ese Dios perfecto que suple esa necesidad. Pero al momento en que nos acercamos a Él no significa que ya inmediatamente somos predicadores natos y que podemos ser apóstoles y todo eso, sino que entramos en un proceso de cambio y de transformación por medio de Él. ¿Sí? Que en ese proceso de cambio también no vamos a llegar al punto donde no cometamos pecado, claro que no, pero sí va a ser un proceso que nos va a llevar poco a poco a tener victoria sobre cosas con las que hemos estado peleando durante mucho tiempo. Y entonces esto nos permite acercarnos a Jesús. Y esto nos permite, como estos cobradores de impuestos, sentarnos a la mesa con Jesús para pedir misericordia, para pedir amor, para que nos ayude a ser transformados y que nos ayude a cambiar. Realmente ahí hay un mensaje importante porque los que estaban cercanos a Jesús eran precisamente los cobradores de impuestos y no la gente que se creía perfecta, ¿sí? Y también creo que en el mundo hay una idea en general donde se cree que la persona que comparte un mensaje de Dios tiene que ser perfecta. Y eso también es una mentira, porque somos personas comunes y corrientes como tú que me estás escuchando. Es más, te voy a decir algo bien, bien interesante. Has escuchado seguramente de San Pedro, has escuchado seguramente de San Pablo, has escuchado de Moisés, has escuchado de David, has escuchado de mucha gente de la Biblia. Y tú a lo mejor los has escuchado como personas completamente perfectas, pero en realidad esa es una imagen y es una mentira que en ocasiones te ha vendido el hombre porque ellos eran personas tan humanas y tan imperfectas como tú o como yo. Eran 12 hombres comunes los discípulos que hicieron cosas grandes, pero hicieron cosas grandes porque tuvieron un encuentro con Dios, pero ellos eran 12 hombres comunes. Vemos, por ejemplo, un Pablo que inclusive decía, es que yo quiero hacer algo y lo que quiero hacer no lo puedo hacer y en cambio lo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Es decir, yo quiero tener una vida santa, yo quiero esforzarme en seguir a Cristo, pero hay ocasiones donde fallo y hago cosas que no quiero hacer, pero que esas hago porque constantemente estamos en esa lucha y somos imperfectos. Tenemos un Pedro que dijo a Jesús, yo, Señor, me voy contigo hasta la muerte y no voy a dejar que nada te pase, que nada te toque, no me importa lo que suceda. Más adelante lo negó y cuando lo negó se fue, se apartó de él, maldijo y volvió a ser pescador, ¿no? Entonces tenemos esas imágenes de gente completamente imperfecta, llena de dudas, llena también de un carácter voluble, de un carácter impulsivo, que eran personas más humanas no se pueden ver porque tenían miedo, tenían temores, tenían conflictos, tenían duda. Y esto se ve claramente en la Biblia, pero el problema es que está que muchas veces no la leemos, no la conocemos y nos compramos la idea de lo que predican allá afuera o lo que enseñan allá afuera. Entonces, claro que si en algún momento nos hablan acerca de la fe y la exponen de una manera equivocada y nos hablan acerca de esta fe que vuelve a los hombres perfectos, y sin errores y sin manchas, pues obviamente al momento de ver cualquier situación de fracaso, decimos, no es real, es hipócrita, es una mentira el tema de la fe. Y no es cierto. Lo que sucede es que se ha predicado de manera incorrecta. Este mensaje es un mensaje para personas imperfectas.
El mensaje de Jesús es un mensaje para personas imperfectas y lo dice claramente porque él dice, los sanos, la persona que se cree sana, no necesita doctor, no me necesita a mí y no porque realmente no me necesita, sino porque no entiende que me necesita. Por eso ellos no necesitan doctor, pero aquellos que saben que son imperfectos, ellos me necesitan a mí. Para ellos es mi mensaje. Para ellos es que yo vengo, para ellos es que yo predico, para ellos es que yo hablo. Entonces, el mensaje de Jesús es un mensaje para gente imperfecta. Y si nosotros nos acostumbramos a presentarlo también de esa manera, es decir, no mostrándonos nosotros como perfectos, sino como personas en proceso, creo que la gente va a conectar mucho más con nosotros, porque va a entender que estamos en un proceso, que no somos personas perfectas, que podemos fallar, que podemos cometer errores, que podemos pecar, que podemos caer en tentaciones, que no somos personas perfectas, somos humanos imperfectos, ¿sí? Y que estamos en este proceso. Creo que la gente se puede identificar más y decir, bueno, yo también quiero ser transformado, yo también quiero entrar en ese proceso, yo también quiero perdón porque soy tan imperfecto como este que me está predicando. Y siento que eso cambia completamente el mensaje, ¿no? Y lo hace un mensaje que todo mundo necesita porque compartimos acerca de lo imperfectos que somos y cómo a través de Dios somos poco a poco transformados y cambiados, pero que seguimos en este proceso de transformación. Y perdón, ya que estamos platicando de esto, justo esta semana me pasó algo muy peculiar. Estaba yo manejando camino a mi trabajo y había mucho tráfico. Siempre sobre Leones hay demasiado tráfico por ahí de las 6 7 de la mañana. Y hay un carril que no es carril, es un carril para dar vuelta y lo vienen unas boyas y sigues adelante, ¿no? Y no debes meterte por las boyas, está prohibido, ¿no? Pero cuando hay tanto tráfico, toda la gente va por ese carril. Entonces yo tenía mucha prisa y me fui por ese carril y me paso las boyas. Entonces una persona, un amigo mío, también sale por ese lugar y me sacó una foto y me dijo, me mandó un grupo de varios amigos que estamos y me empieza a decir, ¿no? Como que, ojo ahí, ¿no? Ay, esta persona sin cultura vial, jajaja. Y todos empezamos a reírnos, ¿no? Y obviamente era chiste, ¿no? Obviamente era broma. Y luego otros amigos empezaron a decir, sí, mira, esta es la persona que habla en el podcast de Transformando Vidas, ¿cómo es posible que no sé qué? Ja, ja, ja. Y entonces yo también entre broma y broma le dije, pues sí, es justo el mensaje que quiero compartir, ¿no? Es un mensaje para personas imperfectas hablado por una persona imperfecta. Y ya después de que dije eso me puse a analizar y dije, pues sí, es que es cierto. Sí, a veces es muy tonto, es muy ingenuo pensar que cualquier persona que tiene un cargo en una iglesia o cualquier persona que tiene a lo mejor algún llamado, algún ministerio, es una persona sin errores, es una persona humana como tú y como yo. Y es una persona que va a fallar de repente y que se va a saltar las boyas, ¿verdad? Como yo. Entonces, creo que eso nos ayuda mucho a entender que todos somos parte del proceso y también nos ayuda mucho a comprender y a vivir nuestra vida cristiana o un acercamiento, tener un acercamiento a Dios con mucha más libertad y no con frustración, sino con mucho amor, entendiendo la misericordia de Dios y entendiendo que a pesar de que no puedo ser perfecto, sé que aunque falle y que yo me esfuerce en caminar la vida el camino, perdón, de Jesús, va a haber momentos de debilidad, va a haber momentos de flaqueza, va a haber momentos donde me voy a saltar las boyas, pero sé que siempre va a estar Dios con el corazón abierto para darme su perdón, siempre y cuando yo entienda y reconozca que soy imperfecto. Entonces, por esta razón le puse este mensaje imperfectos, porque creo que concuerda justo, justo con lo que estamos platicando y con el mensaje de Jesús acerca del médico y de los doctores. Por último y para terminar, si nosotros estamos enfermos, vamos con un doctor. Si nosotros vamos enfermos y entendemos que estamos enfermos, vamos con un doctor porque el doctor nos ofrece una cura. Pero si yo estoy enfermo y a pesar de estar enfermo, yo no reconozco el estar enfermo, jamás voy a ir con un doctor. Y pues por ende, tarde o temprano voy a morir, porque nunca me atendí, porque nunca me cuidé, porque nunca fui con el que podía arreglar mi problema. Entonces yo lo que quiero decir es que todos los que estamos escuchando este podcast somos imperfectos. Todos los que hemos escuchado este podcast de alguna forma u otra hemos pecado. Tú has pecado, yo he pecado y basta solamente con leer a lo mejor los 10 mandamientos para entender que somos pecadores completamente. Entonces el pecado es una enfermedad. El pecado es una enfermedad.
El fallarle a Dios es una enfermedad, ese pecado, el ir en contra de Dios es una enfermedad. Pero tenemos al doctor de frente, ese doctor que es Jesús. Y si yo reconozco que estoy enfermo, que estoy lleno de pecado, que he fallado, y lo reconozco y lo sigo reconociendo toda mi vida, siempre voy a encontrar al doctor que me sane. Pero si yo, a pesar de estar enfermo, creo en mi mente que no lo estoy, que el pecado es mentira, que es una exageración, que es una exigencia del mundo, pero que realmente es un placebo, a lo mejor el tema de la religión para la gente. Y si yo sigo pensando todo esto, nunca voy a acercarme al doctor. Entonces aquí la pregunta es para ti que me escuchas, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de los cobradores de impuestos o quieres estar del lado de los fariseos? Pues la realidad es que todos queremos estar del lado del cobrador de impuestos, comiendo con Jesús, platicando con Él, intimando con Él, teniendo una relación con Él. Entonces, creo que con esto quiero cerrar, dando como terminado y hablando justo esta verdad y diciendo, amigo, amiga, si tú eres imperfecto, tú eres tan imperfecto como yo. Y este mensaje de Jesús es para ti. ¿Sí? Y Jesús tiene sus brazos abiertos para recibirte cada vez que falles, porque Él quiere que vivas una vida plena en Él, no una vida llena de frustración, no una vida llena de temor, no una vida llena de miedo, sino una vida llena de libertad en Él. Y esa libertad te la va a dar el reconocer que eres imperfecto y el venir a Él para recibir sanidad y salvación. Y bueno, con esto terminamos el episodio número 5 de este podcast Transformando Vidas. Espero que te haya gustado, espero que sea un alimento para tu corazón y que realmente a tu vida la llene. Y espero que nos puedas ayudar a compartir, a darle like, a seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando un poco más de contenido en esta semana y pues muchísimas gracias. Entonces con eso terminamos y nos vemos en un episodio más de tu podcast Transformando Vidas. Que todo mundo necesita porque compartimos acerca de lo imperfectos que somos y cómo a través de Dios somos poco a poco transformados y cambiados, pero que seguimos en este proceso de transformación. Y sabes, ya que estamos platicando de esto, justo esta semana me pasó algo muy peculiar. Estaba yo manejando camino a mi trabajo y había mucho tráfico. Siempre sobre Leones hay demasiado tráfico por ahí de las 6 7 de la mañana. Y hay un carril que no es carril, es un carril para dar vuelta y luego vienen unas boyas y sigues adelante, ¿no? Y no debes meterte por las boyas, está prohibido, ¿no? Pero cuando hay tanto tráfico, toda la gente va por ese carril. Entonces yo tenía mucha prisa y me fui por ese carril y me pasó las boyas. Entonces una persona, un amigo mío, también sale por ese lugar y me sacó una foto y me dijo, me mandó un grupo de varios amigos que estamos y me empieza a decir, ¿no? Como que, ojo ahí, ¿no? Ay, esta persona sin cultura vial, jajaja. Y todos empezamos a reírnos, ¿no? Y obviamente era chiste, ¿no? Obviamente era broma. Y luego otros amigos empezaron a decir, sí, mira, esta es la persona que habla en el podcast de Transformando Vidas, ¿cómo es posible? Que no sé qué, jajaja. Y entonces yo también entre broma y broma le dije, pues sí, es justo el mensaje que quiero compartir, ¿no? Es un mensaje para personas imperfectas hablado por una persona imperfecta. Y ya después de que dije eso me puse a analizar y dije, pues sí, es que es cierto. Sí, a veces es muy tonto, es muy ingenuo pensar que cualquier persona que tiene un cargo en una iglesia o cualquier persona que tiene a lo mejor algún llamado, algún ministerio, es una persona sin errores, es una persona humana como tú y como yo. Y es una persona que va a fallar de repente y que se va a saltar las boyas, ¿verdad? Como yo. Entonces, creo que eso nos ayuda mucho a entender que todos somos parte del proceso y también nos ayuda mucho a comprender y a vivir nuestra vida cristiana o un acercamiento, tener un acercamiento a Dios con mucha más libertad y no con frustración, sino con mucho amor, entendiendo la misericordia de Dios y entendiendo que a pesar de que no puedo ser perfecto, sé que aunque falle y que yo me esfuerce en caminar la vida el camino, perdón, de Jesús, va a haber momentos de debilidad, va a haber momentos de flaqueza, va a haber momentos donde me voy a saltar las boyas, pero sé que siempre va a estar Dios con el corazón abierto para darme su perdón, siempre y cuando yo entienda y reconozca que soy imperfecto. Entonces, por esta razón le puse este mensaje imperfectos, porque creo que concuerda justo
justo con lo que estamos platicando y con el mensaje de Jesús acerca del médico y de los doctores. Por último y para terminar, si nosotros estamos enfermos, vamos con un doctor. Si nosotros vamos enfermos y entendemos que estamos enfermos, vamos con un doctor porque el doctor nos ofrece una cura. Pero si yo estoy enfermo y a pesar de estar enfermo, yo no reconozco el estar enfermo, jamás voy a ir con un doctor. Y pues por ende, tarde o temprano voy a morir. Porque nunca me atendí, porque nunca me cuidé, porque nunca fui con el que podía arreglar mi problema. Entonces yo lo que quiero decir es que todos los que estamos escuchando este podcast somos imperfectos. Todos los que hemos escuchado este podcast de alguna forma u otra hemos pecado. Tú has pecado, yo he pecado y basta solamente con leer a lo mejor los 10 mandamientos para entender que somos pecadores completamente. Entonces el pecado es una enfermedad. El pecado es una enfermedad. El fallarle a Dios es una enfermedad. Ese pecado, el ir en contra de Dios es una enfermedad. Pero tenemos al doctor de frente, ese doctor que es Jesús. Y si yo reconozco que estoy enfermo, que estoy lleno de pecado, que he fallado, y lo reconozco y lo sigo reconociendo toda mi vida, siempre voy a encontrar al doctor que me sane. Pero si yo a pesar de estar enfermo, creo en mi mente que no lo estoy, que el pecado es mentira, que es una exageración, que es una exigencia del mundo, pero que realmente es un placebo, a lo mejor el tema de la religión para la gente. Y si yo sigo pensando todo esto, nunca voy a acercarme al doctor. Entonces aquí la pregunta es para ti que me escuchas, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de los cobradores de impuestos o quieres estar del lado de los fariseos? Pues la realidad es que todos queremos estar del lado del cobrador de impuestos, comiendo con Jesús, platicando con Él, intimando con Él, teniendo una relación con Él. Entonces, creo que con esto quiero cerrar, dando como terminado y hablando justo esta verdad y diciendo, amigo, amiga, si tú eres imperfecto, tú eres tan imperfecto como yo, y este mensaje de Jesús es para ti. ¿Sí? Y Jesús tiene sus brazos abiertos para recibirte cada vez que falles, porque Él quiere que vivas una vida plena en Él, no una vida llena de frustración, no una vida llena de temor, no una vida llena de miedo, sino una vida llena de libertad en Él. Y esa libertad te la va a dar el reconocer que eres imperfecto y el venir a Él para recibir sanidad y salvación. Y bueno, con esto terminamos el episodio número 5 de este podcast Transformando Vidas. Espero que te haya gustado, espero que sea un alimento para tu corazón y que realmente a tu vida la llene. Y espero que nos puedas ayudar a compartir, a darle like, a seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando un poco más de contenido en esta semana y pues muchísimas gracias. Entonces con eso terminamos y nos vemos en un episodio más de tu podcast Transformando Vidas. Y este mensaje de Jesús es para ti. ¿Sí? Y Jesús tiene sus brazos abiertos para recibirte cada vez que falles, porque Él quiere que vivas una vida plena en Él, no una vida llena de frustración, no una vida llena de temor, no una vida llena de miedo, sino una vida llena de libertad en Él. Y esa libertad te la va a dar el reconocer que eres imperfecto y el venir a Él para recibir sanidad y salvación. Y bueno, con esto terminamos el episodio número 5 de este podcast Transformando Vidas. Espero que te haya gustado, espero que sea un alimento para tu corazón y que realmente a tu vida la llene. Y espero que nos puedas ayudar a compartir, a darle like, a seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar publicando un poco más de contenido en esta semana y pues muchísimas gracias. Entonces con eso terminamos y nos vemos en un episodio más de tu podcast Transformando Vidas.